Muy bien, y ya está en la línea telefónica nuestra invitada, la primera de esta tarde. Estoy hablando de Miriam Morales. Ella es magíster en Psicología Social, además es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Jujuy y es autora de este libro que les estaba contando, Niñas Sirvientas, una práctica habitual en la provincia de Jujuy, vida cotidiana y subjetividad. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gastón te saluda. Buenas tardes, Gastón. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y sobre todo porque nos vas a contar un poco de este trabajo que hoy nosotros lo vemos en un libro, pero sin embargo que debe tener toda una historia. Así que contanos un poco cómo nace todo esto de o escribir el libro o el tema, ¿por dónde nació? Bueno, viste que para que algo termine en un libro, en una investigación, lleva un largo recorrido que, bueno, todos los investigadores generalmente cuando investigamos algo, hay algo de la historia de uno, de preguntas que uno se hace. En mi caso, me pasó hace muchos años ya convivir con una amiga que ya no está, que es Estela Silos, y conocer esta historia y a partir de ella luego otras amigas, otras compañeras de lucha, compañeras de espacios, luego en un taller de alfabetización, conocer varias mujeres que habían tenido esta historia de niñas, una historia que bueno, salía en momentos de mucha intimidad, de mucho dolor, capaz de algo que estaba muy guardado ahí, pero que hacía falta que pudiera ser trabajado porque, bueno, trabajado, digo, es problematizado, ¿no? Por un lado, desde el lado de la subjetividad. Este libro, como vos decís, es una investigación realizada desde la psicología social pichoniana, por eso es, como también mencionaste, la vida cotidiana. La psicología social es la crítica de la vida cotidiana, en esas cosas que parecen rutinarias y que aparecen, en realidad desaparecen de nuestra vista y del análisis porque se hacen muy frecuentes, muy habituales, como algo que está naturalizado. Y dentro de esto naturalizado, lo que yo empecé a encontrar en distintos espacios, y después me lo propuse como un tema de investigación de mi tesis en la maestría de Psicología Social, fue esta práctica de servidumbre doméstica, de trabajo infantil en condiciones de servidumbre. Particularmente, sobre todo, de niñas muy pequeñas, de 4 o 5 años de edad, a veces un poco más, que eran entregadas a otra familia para poder de esa forma sobrevivir a cambio de techo, comida, en algunos casos educación. Y estas historias se dan de a miles, ¿no? A partir de que sale el libro, mucha gente se acerca y me comenta que vivió esto, que lo vivió su mamá, que lo vivió su abuela, o que en su casa había mujeres o niñas que trabajaban allí. En muchos casos es una forma de supervivencia, ¿no? Sí. que tiene la familia. Y además es una historia que, como bien vos decís, creo que en Jujuy por lo menos más de uno de nosotros tiene la idea de que eso sucedía en su casa o por lo menos que una abuela, una madre contó a la familia que, bueno, ella llegó, no sé, a la ciudad de San Salvador de Jujuy cuando tenía, no sé, 12 años. Y no es, a ver, y si uno lo pone a pensar fríamente, ¿cómo una chiquita de 12 años podía dejar su familia para venirse a la ciudad a estudiar, entre comillas? Y cuando vos indagas un poquito más en la historia, seguramente, y eso se debe reflejar también en tu investigación, en realidad había una situación de trabajo, podemos decirle, infantil. Exacto, sí. Para decirlo en términos científicos, es trabajo infantil en condiciones de servidumbre. Y te digo por qué esto de términos científicos, porque primero que a mí me llegó desde un lado afectivo y humano, se podría decir, y cuando uno lo cuenta y lo escucha y lo relata, tiene que ver con, aparte, la vivencia subjetiva, ¿no? De dejar un lugar
y pasar a estar en otro seno familiar y trabajar, pero cuando me lo propuse investigar desde las ciencias sociales, en este caso desde la psicología social, una de las primeras cuestiones era cómo se nombra esto, cómo se conceptualiza, de qué manera nombrarlo, porque cada nombre tiene por detrás una connotación, y bueno, hay muchas maneras de nombrarlo, pero también cada manera tiene un posicionamiento de clase o un posicionamiento de distinto tipo. Por ejemplo, habrás escuchado la palabra criada, Sí. O arrimada, o bueno, hay un montón de formas que a su vez han ido cambiando a través de los años, porque una de las cuestiones que también indago en toda la primera parte del libro tiene que ver con esto, ¿no? Con todo este tema más bien teórico y sobre todo histórico, de cuál es el origen histórico de esta práctica. Y es una práctica que comienza en la colonia, con lo cual tiene un desarrollo histórico bastante, bueno, de varios siglos, ¿no? Pero que sigue siendo actual. Eso es como lo llamativo, es que es hoy en día es una práctica que no tenía nombre, que no estaba mencionada, que no se habla, o sea, está muy naturalizada, y cuando se la menciona es de una forma como disimulada, por decir, ¿no? Claro. La chica que trabaja conmigo, o sea, no es de la misma manera que era tiempo atrás, que esto eran avisos en la tele inclusive, porque no es hace tanto, en la tele, en el diario. Incluso me han comentado, porque mucho también recojo historia oral, Uh-huh. de cartelitos en las casas que decían busco niñas sin escuela, o sea, Que no esté además escolarizada. del... Exactamente. Bueno, y todo esto, cuando uno va al estudio científico de qué tipo de práctica hay, que sobre todo estamos hablando de qué es trabajo, ¿no? Porque por eso yo un poco problematizo el concepto de criada, porque criada sí habla de una persona que es formada en otro hogar, que es criada justamente, pero esa no era la función principal. La función principal es el trabajo. Como ellas cuentan, porque la segunda parte del libro son sus voces, ¿no? O voces de algunas de las mujeres que recogí en un comedor particularmente, porque era tan amplio el espectro de donde recoger esas voces, que también me tuve que centrar en un lugar. Y solo en un comedor había muchas mujeres, digamos, y estoy hablando de un solo lugar, ¿no? Y allí ellas cuentan que eran las primeras en levantarse y las últimas en acostarse, o sea, una vida cotidiana que nosotros siempre analizamos tres áreas fundamentales de la vida cotidiana, que son el trabajo, el tiempo libre y la familia. Bueno, en este caso el trabajo era lo que ocupaba la mayor parte de las horas del día, o sea, el área que ocupaba casi toda su vida, ¿no? O sea, Siendo muy pequeñas. muy pequeñas, de 10, 12 años, con jornadas laborales de más de 12 horas. Exactamente. Muy agotadoras en muchos casos de trabajos muy pesados, relatos donde capaz que las ollas que levantaban tenían su tamaño, ¿no? Hay todo tipo de relatos, porque también hay situaciones donde fueron muy bien tratadas en las casas a donde fueron, pero en todos los casos, si hablamos del tipo de contraprestación, para decirlo de alguna manera, es un trabajo de servidumbre. No existía dinero en la mayoría de los casos, capaz que algún dinero se le daba a la familia, pero sobre todo el pago es en especies. Por eso también hablamos de servidumbre, en el sentido de que la subsistencia y el trabajo era a cambio de, como te decía en un principio, techo, comida, vestimenta, que en muchos casos es una vestimenta distinta también, Sí. Para marcar esa diferencia, y en algunos casos también la posibilidad de acceder a la educación, cosa que en sus lugares posiblemente no hubieran accedido a la educación.
Y en muchos casos eso les permitió y le abrió otras posibilidades, pero no deja de ser, como te decía, más allá de los tratos, que en muchos casos hay muy buenos tratos, en otros muy malos tratos y situaciones de abuso, de mucha violencia, pero en todos los casos hablamos de una situación de trabajo infantil en condiciones de servidumbre. Claro, tal cual. Y yo sé que alguien que nos esté escuchando y que tal vez pasó por esta situación nos dirá, bueno, pero a mí nunca me trataron así, o bueno, pero en ese momento yo no tenían en mi casa para darme de comer, tenía que salir de ahí para poder vivir. Y uno no es que está haciendo crítica de eso en sí o a esta niña en aquel momento, sino que es el hecho de identificar cosas de que hoy todavía siguen pasando y que incluso todavía hay sectores que siguen como que tomándolo como que está bien, que es normal y que no hay ningún problema que esto suceda con la vulneración de derechos que acabamos de enumerar, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Esto no se trata de una cuestión de culpabilizar, porque tiene que ver con un análisis de qué tipo de relaciones y de estructura incluso social. Esto es una muestra de cómo los rasgos feudales perduran en nuestra provincia, en el noroeste argentino, en gran parte de Latinoamérica, porque estas situaciones en la investigación en Argentina no había otras investigaciones como esta, sí, en términos históricos, pero en América Latina sí hay muchas investigaciones de este tipo, porque estamos hablando de rasgos feudales que conviven con el sistema capitalista en el que vivimos hoy. Y eso es una realidad más allá de la intencionalidad de los sujetos, digamos, ¿no? Tiene que ver con la estructura social en la que vivimos, pero que tampoco la podemos solamente analizar fríamente y decir esto es así, y justamente la investigación, gran parte es cuál es el efecto subjetivo, qué construcción de subjetividad hay a partir de esta vivencia. Ese es el centro de la investigación, y a raíz de esto, que generó muchas mujeres que le abriera a poderlo contar, a podérselo capaz charlar por primera vez con sus hijos o con sus hijas, ha surgido también del movimiento de mujeres, de la multisectorial de mujeres, una propuesta de proyecto de ley de reparación para las mujeres que vivieron estas situaciones. Estamos hablando de una situación que tiene, consecuencias, como te decía, en lo subjetivo, heridas muy grandes porque son situaciones traumáticas, pero también hay un daño en lo físico porque el trabajo infantil tiene también, hay una consecuencia, ¿no? En el trabajo pesado desde tan corta edad y durante toda la vida. Generalmente son mujeres que al día de hoy siguen trabajando en lo que tiene que ver o venta de comida o trabajo doméstico en otras casas, distintos tipos, ya de manera asalariada o cuentapropista, digamos, pero hay una necesidad de reparar y sobre todo una necesidad de empezarlo a hablar, porque son temas que están totalmente, no tenían ni nombre. Creo que lo que más me costó a mí es poner el nombre a esta investigación. Tenía un nombre descriptivo la tesis que yo hice, justamente también porque fue todo un tema, como te decía antes, la problematización de la manera de nombrar, desde dónde se nombra, pero además porque era muy doloroso. O sea, yo igual todo lo he hecho en permanente diálogo con las mujeres que entrevisté, en permanente, han estado en la presentación que vos mencionaste, pudieron estar en esa presentación. Fue una presentación hecha a modo de reconocimiento, de mimo, ¿no? Con intervenciones artísticas, con danza, con coplas,
con poesías todas escritas y todas hechos artísticos realizados por otras mujeres que también tuvieron esta vivencia o la tuvieron su madre. Claro. Con lo cual surgió desde, así como la investigación surgió desde las entrañas, la presentación también, y bueno, fue con un sentido reparador. Sí, Esa fue la intención. y yo cuando, me di con tu libro, con el material y particularmente con el título, yo dije qué bien usado el término niñas sirvientas, porque es un término que hoy socialmente nos causa cierta incomodidad, ¿no? Si uno es políticamente correcto, hablar de sirvienta es como que suena raro, es muy de hace 2 siglos. Pero hasta hace 10 años, 15 años atrás, decir que tenés sirvienta en casa era lo más normal del mundo. Y hoy es un término que uno por ahí como que se frena a la hora de decirlo. Tratamos de cambiarlo, la gente hoy le busca el de la señora que ayuda en casa, la chica de la cocina de casa, pero... La niñera. La niñera, claro, pero a ver, cuando uno analiza el término de sirvienta, que viene de esta cuestión de la servidumbre, es muy real y creo que fue lo más acertado para definir la situación que cientos y miles de niñas en el norte argentino, sobre todo, han vivido y siguen viviendo, creo, incluso porque yo la otra vez charlaba con con un equipo de investigación que hablaban sobre el matrimonio infantiles en la República Argentina y la tasa es más alta que en los países árabes en este país y las provincias del norte es donde esto más se da. Y cuando charlaba con ellas, me acuerdo que decían, muchas veces se disfraza de esto de, no, se fue a vivir a la ciudad porque va a ir a una escuela de allá y se está quedando en realidad trabajando en la casa de una persona que ni siquiera es familiar. O sea, esas situaciones que parecen tan del siglo XIX, en pleno siglo XXI de alguna forma y con reversiones seguramente sigue sucediendo. Sigue totalmente sucediendo y es muy masiva. Yo te puedo decir que en la presentación que había muchas personas, es la segunda presentación que hago porque la primera la hice con el libro digital y cuando pudo salir impreso, que en este momento, bueno, ya está impreso el libro, ahí también volví a hacer la presentación y en ambos casos lo mismo me pasó también en una clase pública que se hizo sobre este tema. Pregunté quién conocía, bueno, y prácticamente todas las personas levantaron la mano. Después también estuvo abierto el micrófono y hubo muchos testimonios y como te digo, cada vez que sale un poquito a la vista el libro, me llega algún mensaje de alguien que lo compartió y que le escribieron de otro lado del país diciendo estas, o sea, hay historias de a miles, pero es un tema que no está hablado, es un tema tabú por lo que vos decís, porque duele tanto ese nombre, pero es una realidad, más duele, digamos, la realidad, en realidad no se menciona porque se suaviza una realidad, ¿no? No porque no exista, es como que no... Bueno, hoy en día se supone que no tendría que haber, bueno, está prohibida en teoría la esclavitud, aunque vos viste que hace no mucho fue todo una noticia, porque hace unos días atrás se votó en la ONU contra la trata de esclavos y Argentina votó en contra de votar esa medida y hubo muchos países que se abstuvieron. Es decir que en realidad hay muchos que miran para el costado, pero de alguna manera están implicados, hay intereses implicados ahí, ¿no? Porque no se vota semejante aberración si no hay intereses económicos y una práctica que hoy sigue existiendo. Es decir que aunque vivamos y convivamos con la inteligencia artificial y relaciones de otro tipo, salariales inclusive, estas prácticas siguen existiendo y es importante que se hable de esto y que las mujeres que lo vivieron lo puedan hablar y que también sea hablarlo del hoy para el pasado también sea una forma de ponerle freno en el presente, ¿no? A estas prácticas. Sí, por supuesto que sí. Y ahora, y para no contar más, para que la gente se anime, compre el libro, acceda al mismo en sus versiones, te quiero preguntar particularmente cómo fue esto de pasar algo que esté escrito en un formato de trabajo de investigación, una tesis,
a un formato ya de libro, que no es lo mismo y que hay que pensar en un lector que no es académico, por ejemplo. ¿Cómo fue el hecho de hacer esa transposición? Sí, bueno, ahí yo en general en lo que en lo académico no tengo una escritura que me gusta que lo pueda que la ciencia, digamos, o sea, Ujú. ya cuando escribía no escribía para el tribunal que me iba a leer, digamos, escribía para desocultar una realidad de la manera más científica, más seria posible, pero accesible. O sea, ya de por sí la escritura científica tengo una forma que por concepciones que tengo o una práctica que desarrollé que es así. Con lo cual, el pasaje fue, bueno, encontrarle una vuelta. Te digo que capaz que hay que seguirle dándole la vuelta, pero no deja de ser igual, es un libro que igual es una escritura científica, pero entiendo que accesible. Y bueno, sí, obvio, con un capítulo que agregué, con un capítulo que quité, toda la cuestión de metodológica que capaz que es muy específico, o sea, con cambios obviamente, con otra introducción. Yo creo que a partir de este libro y tantas voces que empezaron a hablar, es necesario también otras publicaciones de las voces de las protagonistas. De hecho, así con esto que surgió el otro día en la presentación, con estas coplas, escritos que se leyeron allí, hoy por hoy, bueno, igualmente en el libro están esas voces, están en algunos, bueno, algunas cátedras de literatura y también en el colegio secundario me lo han pedido para trabajar justamente con esas voces, y eso es lo lindo que tiene un libro y la importancia que tiene, que no quede en una tesis que solamente, si bien está en un repositorio y se puede acceder, sea más a todo público, ¿no? Que Sí. realmente circule la ciencia. Es importante que los saberes circulen y sobre todo que nos lleva tanto esfuerzo a nosotros que tenemos todos los docentes hoy en día varios trabajos, es mucho esfuerzo a veces tenerse ese tiempo para la escritura, para la investigación, pero una vez que eso se logra es importante que circule, que vuelva a la sociedad, y por eso fue la idea de hacerlo libro. Y desde la Facultad de Humanidades agradecer, porque bueno, la editorial Tiraxis, que es con esa editorial se pudo imprimir el libro, que es la facultad, es del Colegio de Antropólogos, pero es la editorial con la que trabaja la Facultad de Humanidades. Bueno, han sido parte de que se haga posible, han hecho posible, quiero decir, la edición de este libro. Así que eso, bueno, agradecida a la universidad pública, que seguimos defendiéndola, porque es una necesidad por esto que te decía, ¿no? Investigaciones que sirvan a nuestro pueblo y que vuelvan a nuestro pueblo, en este caso, para poder también abordar las subjetividades de estas vivencias. Sí, por supuesto que sí, y además también como para que también muchas de estas historias que quedaron anónimas ahí guardadas, esos silencios, puedan salir a la luz y que muchas mujeres de alguna forma Exacto. sientan que también se las está reparando de esta forma. Porque si bien, como podemos decir, yo tomo una parte que vos dijiste recién, que hay historias que han sido increíbles, ¿no? De familias que estas niñas llegaron y que las trataron muy bien, muy respetuosamente, que contribuyeron en su desarrollo y demás, pero hay otras historias que no han sido de esa forma y que por lo contrario llegaron a ser hasta muy crueles. O sea que bueno, que todo ese arco Sí. de historias y de vivencias que están en el entramado de las familias, bueno, que tenga un lugar, que haya alguien que se encargue de escribir sobre esto, la verdad que nos parece fantástico porque es también una forma de reconstruir esas historias de las mujeres de esta comunidad, de esta sociedad, de esta provincia, que muchas veces quedan totalmente ocultas o al margen. Así que la verdad que felicitaciones por este trabajo, Miriam, y quiero saber dónde se consigue este libro, cómo se Sí, hace para acceder a él. sí, ahí te digo, pero primero decirte esto que decías recién, las mujeres que yo entrevisté están muy agradecidas y están Mm, contentas, están qué lindo. contentas. Eso, tengo varias cosas que he escrito, tomaba nota de lo que me decían, porque digo, esto también es muy importante, el proceso reparatorio después de las historias,
y eran cosas, bueno, esto también lo quería resaltar, ¿no? Dejar de sentirme bajita, poder, o sea, de lo que no encuentro ahora dónde es muy reciente estas anotaciones de lo que me decían a causa de lo que está sucediendo con el libro, y esto también me parece que es importante resaltarlo, ¿no? Cómo es el proceso de las personas que están ahí, y en esto también rescato el tipo de hacer ciencia, no de una cuestión extractivista, de que uno va a la comunidad y se lleva una información, sino de ser muy cuidadosa con las personas y que sea también algo que les sirva, ¿no? Así que en ese sentido estoy muy contenta. El libro, bueno, yo por un lado tengo yo a la venta y está también en las librerías, está en la librería Onirix, en Juguete Rabioso, que es digital, y en Rayuela y Horizonte, y después, si me buscan en las redes, bueno, Miriam Morales, yo tengo un flyercito ahí dando vuelta, también lo tengo yo, bueno, mientras queden ejemplares, ahí a disposición. Perfecto, muy bien. Entonces, ya saben, en las librerías del centro de la ciudad la pueden encontrar, sobre todo en las tradicionales que están sobre calle Belgrano. Pueden acudir por este libro y si no, ¿cómo te contactan a vos? En las redes sociales, Miriam Morales, tengo el Instagram, para no darle el aire el número de teléfono, no hay problema. Y bueno, y en Facebook también estoy como Miriam Morales, así que ahí me pueden encontrar, y bueno, y en las librerías, así Qué que bueno. Qué bueno. ahí, ¿Y esto ya se incorporó este libro ya se incorporó a la cátedra para la bibliografía? sí, Qué bueno. ya lo incorporamos en la cátedra. Bueno, yo estoy en la cátedra de Psicología Social en San Pedro y ahí vamos a hacer en mayo una presentación. Qué lindo. Seguramente ahí trabajamos con una comunidad guaraní, que tenemos una psicóloga social adscripta que es de esa comunidad. Uh-huh. Seguro vamos a hacer la presentación con ellas y la Casa de la Mujer María Conti en San Pedro. Así que sí, a todos los lugares donde se pueda difundir, sí, en la cátedra desde ya, en San Qué Pedro. bueno. Ahí está, para que los chicos sepan con lo que van a estar trabajando. Bueno, Miriam, la verdad que felicitaciones, la verdad que me encantó conocer un poco más de la historia que hay detrás de este libro, cómo comenzó y cómo te motivaron para poder escribir esto, así que la verdad que es impresionante y espero que la gente lo tenga en cuenta. Pero antes de despedirte, sé que hay una invitación que le querés hacer a la comunidad también. Sí, bueno, yo antes de despedirme y de hacer la invitación, también agradecerte un montón este espacio. Es un espacio muy cálido en la radio. Tengo el recuerdo que no se me va a borrar de haber ido a tu programa con Ana Quiroga. Bueno, no, Ana Quiroga no pudo entrar ese día por problemas de que hacía mucho calor, porque fue un día tremendo, pero estaba Josefina Racedo y Rosana Cif. Así que esté la psicología social ahí presente en tu programa, y siempre con tanta calidez y tanto interés, súper agradecerte. Y bueno, sí, la invitación es porque como psicóloga social también trabajo en el ámbito comunitario, en la municipalidad, más concretamente en un centro de participación vecinal, Combate, que se llama, que queda en las 47 hectáreas de Alto Comedero. Y bueno, allí abrimos un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento de las situaciones problemáticas que son violencia, adicciones, salud mental. Bueno, en ese espacio estoy ahí los martes y jueves a la mañana y bueno, articulando con las redes, con distintas instituciones, pero bueno, sobre todo difundir que existe este espacio de salud mental, y bueno, eso era más que nada. Muy bien, entonces ya saben, en el Centro de Participación Vecinal Combate de 47 hectáreas a metros del Terciario Nuevo Horizonte, martes Exactamente. Ahí está, martes y jueves de 9 a 12 este espacio de acompañamiento en problemáticas sociales. Bueno, está genial esto también. Bueno, sí, ya tenemos una novedad
con respecto a ese espacio, un nuevo taller, pero cuando ya estén más cerraditos, seguro que te mando la información para que lo puedas difundir, que también está relacionado con la salud mental, así que ya te lo voy a estar mandando. Por supuesto, todo es bienvenido y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos más que nunca apoyo en materia de salud mental, esto viene muy bien y son herramientas que quedan a disposición de la comunidad. Miriam, muchas gracias también por tus palabras y bueno, cuando haya novedades, por supuesto que te esperamos aquí en el programa. Bueno, muchas gracias a vos.